Muy bien, buenas noches. Ahora vamos a ver un tema que, digamos que en 2007 todavía no era muy visto, pero de 2010, imagino, para estas fechas, para 2020, la participación de la mujer en Bnei Baruch, por ejemplo, ha sido ya creciente. Si no me equivoco, las estadísticas de Bnei Baruch respecto a los estudiantes de Kabbalah en cantidad dicen que es aproximadamente el 70% del lado feminista, es decir, del lado de la mujer, y el 30% restante es de la labor del hombre. Es decir, de varios años para acá, el crecimiento y la participación de la mujer se ha hecho más fuerte. Y bienvenido eso, porque para ser francos, yo pienso que la fuerza espiritual arranca desde el corazón de la mujer y culmina con el trabajo del hombre. Es decir, hay una importancia total en ambos casos y hay una participación, o debería de haber una participación igualitaria y totalmente integradora. Porque así como decimos los cabalistas o los que estudiamos Kabbalah que el deseo de recibir es tan importante como el deseo de otorgar, porque sin esas dos líneas, que es izquierda y derecha, pues simplemente no se podría caminar y no se podría hacer o crear la línea media. Entonces, ambas situaciones son extremadamente importantes. Es exactamente lo mismo que pasa entre el hombre y la mujer. Ambos son de suma importancia para poder iniciar y persistir en la corrección. Y lo que está sucediendo ahora en Bnei Baruch, de esta estadística de que aproximadamente el 70% es y son la actividad de la mujer, pues es muy, pero muy bienvenida. Ojalá que la participación de los hombres en el camino espiritual también se empiece a recuperar y empiece a subir. Así va a ser, finalmente. Eso es lo que yo creo. Así que debemos entender que la participación de la mujer de unos años para acá en el estudio de la Kabbalah es definitivo y es ya eterno. Es decir, finalmente se entiende y finalmente tenemos que integrar a la mujer dentro del estudio de la espiritualidad. ¿Y por qué digo esto? Porque por muchos años se restringía mucho la participación de la mujer en este camino, porque se pensaba que el trabajo del hombre era por ambas partes. Sí, cierto, así se pensaba, y entonces la mujer se le restringía el paso hacia el estudio. Ahora no es así. Ahora tenemos que entender que la mujer utiliza una fuerza creadora muy importante dentro de la
persistente lucha que tenemos por el camino espiritual y le damos la bienvenida a eso. Así pues, aquí en este libro son solamente 2 capítulos en los que el Rab trata este asunto de la mujer y lo trata, por supuesto, de una manera cabalista muy importante. Hoy los hechos ya nos llevan ya ventaja, afortunadamente, ¿no? Y ya hablaremos más a detalle cuando profundicemos en la sabiduría de la Kabbalah. Porque, bueno, finalmente este libro es solamente una digamos, pasada muy superficial de lo que significa la sabiduría de la Kabbalah, pero ya entrados en materia, es decir, ya estudiando los conceptos y las reglas y las leyes de Kabbalah, este tema es mucho, pero mucho más importante que lo veamos adelante. Pero aquí se queda, digamos que en la mesa para presentarlo. Bueno, vamos a comenzar con ello. Punto número 6. El rol de la mujer y la guerra de los sexos. Capítulo 1. La mujer y la espiritualidad en el mundo moderno. Es decir, inmediatamente aborda el Rab el aspecto de la mujer de manera concreta y correcta. La mujer ya está dentro del estudio de la espiritualidad en este mundo moderno, en esta generación. Vamos a ver qué nos dice el Rab. Dice así: cada año oímos hablar de una celebración más del Día Internacional de la Mujer, del papel que juega en la familia, en la sociedad, en la vida productiva de un país. Pero, dice el Rab, y pregunta, ¿alguien se ha preguntado sobre el importante rol espiritual que ella juega en la humanidad? Constantemente, apunta el Rab, constantemente a nivel internacional se habla de realizar esfuerzos por alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres como condiciones para el logro de justicia o de paz y el desarrollo social. Sin embargo, los resultados nos demuestran que algo está fallando en el enfoque utilizado para conseguir estos objetivos. Hoy en día, así hablaba el Rab en aquellos años, 2007 más o menos, hoy en día vemos que las mujeres han sufrido mucho más que los hombres como producto del desarrollo. Los hombres se sienten cada vez menos responsables del hogar, desafortunadamente. Y a la vez se les han otorgado más medios con los cuales buscar poder, dinero, honor y diversión. Las mujeres, por otro lado, están perdiendo el hogar como eje fundamental. También muy desafortunado. Los hijos dejan sus casas a temprana edad. Los divorcios, en aquel tiempo ya era un problema enorme y hoy se agudiza todavía más. Los divorcios están a la orden del día. Y en medio de esta situación quedan las mujeres, ellas, envueltas en una encrucijada sin satisfacer sus profundas demandas internas. Por eso, no es de sorprendernos
que el número de mujeres que sufren de depresión es el doble que tienen los hombres. Y así lo demuestra en un estudio del Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos. Ante esta situación, ¿qué es lo que propone el rap? Siguiente, de vuelta a las raíces, dice el maestro. Una apreciación del tema de género desde su raíz podría traernos una situación más promisoria. Analizar los derechos de la mujer nada más desde la perspectiva terrenal y no desde la óptica de su desarrollo espiritual hace que nos quedemos cortos en reconocer el papel tan importante que ésta juega en el mundo moderno y en la historia de la humanidad en general. Así pues, la sabiduría de la Kabbalah asigna a la mujer el papel principal en el mundo. ¿Por qué? Porque es ella la encargada de la continuidad, la que da a luz, perpetuando a la humanidad de generación en generación. Esto ya de por sí, estas son palabras mías, esto ya de por sí es primordial, es, además de hermoso, es lo más importante que nos sucede, que ella es finalmente la que proporciona el que la humanidad siga creciendo de generación en generación. Sigo leyendo, puesto que ella forma la base para la generación siguiente, educándola y apoyándola. No solamente es asegurar la continuidad de los nacimientos de la raza humana, no, también es por naturaleza la criatura que educa y apoya, porque ella es la que educa y apoya a los hijos. El progreso, sigo leyendo, en general, la vida en sí sería imposible sin la mujer. Esto proviene de nuestras raíces espirituales, porque la creación en general es de género femenino, obviamente. Según la sabiduría de la Kabbalah, el mundo existe pues alrededor de la mujer, Malhut. Y Malhut, siendo la representación femenina, es lo que representa al ser creado en general. Así de importante es esto. Es un componente femenino del mundo. Mientras que el estado espiritual Serampín, que es su parte masculina, representa la fuerza del creador, es decir, una fuerza masculina. Así pues, ambos conviven y se dinamizan en un mundo material y en el mundo interno de cada ser humano, sea hombre o sea mujer. ¿Y cuál es la característica de este dinamismo entre ambos?
que la parte masculina existe solamente para ayudarle a satisfacer sus deseos, o como se le llama en Kabbalah, llenarla de luz. El aspecto creador, el aspecto masculino, va a llenar de luz o a satisfacer los deseos del aspecto femenino. Aprendiendo a recibir. Esto que acabamos de mencionar es un asunto que se vislumbra, que se estudia a muchísima profundidad dentro de la sabiduría de la Kabbalah, pero es un asunto que se ve ya entrando en materia en la sabiduría de la Kabbalah. Así que los que sigan y los que persigan el camino espiritual y sigan profundizando en la sabiduría de la Kabbalah, necesariamente van a empezar a entender y a revelar perfectamente bien estos conceptos. Bueno, dice así, mientras tanto vamos a seguir aprendiendo a recibir. La Kabbalah es llamada, y ojo aquí, y no se les olvide a nadie, es llamada la ciencia de la recepción. Punto. ¿Por qué? Porque nos enseña cómo recibir, cómo lograr la eterna felicidad en un ámbito de tranquilidad, serenidad, muchísima paz y muchísimo amor, amor ilimitado. Es decir, nos enseña que en lugar de agotar nuestra vida persiguiendo metas efímeras, dice el maestro, que tarde o temprano pierden su atracción, podemos aprender cómo recibir el placer y que permanezca para siempre ese placer. Los cabalistas de todas las generaciones han estado preservando y desarrollando este método para traerlo a nosotros y hacerlo adecuado para ser utilizado en nuestra generación, en nuestro tiempo. Cuando fuera necesario, como es ahora, corregir el egoísmo que ha alcanzado su máximo nivel. Y así lo explica el libro del Zohar. La cooperación, la integración armoniosa entre los dos sexos, hablando de la materialidad hombre y mujer, dice el Rab, es fundamental en el logro de esta meta que acaba de decir. Complementar uno al otro en vez de chocarnos y aportando lo que solo nosotros podemos, cada uno con sus cualidades inherentes, es lo que nos conduce eventualmente a la felicidad. Entonces, este complemento entre hombre y mujer es el que es el comienzo para la corrección individual de cada uno y el inicio de la vida espiritual. De este tamaño es la importancia de este complemento.
o de la integración de ambos sexos. Y apunta el Raf. Dice, no obstante, esto no ocurre de manera repentina o casual. Esto sucede desde un punto de vista de proceso gradual que da inicio al desearlo consciente y personalmente. Es decir, aunque puedas iniciar la sabiduría de la Kabbalah aparentemente solo, desde el punto de vista de la materialidad, pronto, muy pronto, siguiendo y persistiendo tu vida espiritual, va a llegar el momento en que la complementariedad o la integración llegue a tu alma. Y entonces se van a empezar a sentir integrados el masculino o el hombre o el varón y la mujer. Necesariamente va a llegar a ser así, pero es un proceso gradual, no es inmediato, es un proceso como el proceso gradual del camino espiritual que marca la sabiduría de la Kabbalah. Dice el Ram, el mundo, el hogar de todos. En nuestro mundo, nada sucede de manera accidental. Todo lo que traspasa de un nivel a otro es el efecto descendiente de las fuerzas de lo alto. Nos queda bastante claro a los que estudiamos Kabbalah. Y si algo repentinamente nos parece como un acontecimiento inesperado o fortuito, es solamente por nuestra percepción limitada. Pero si viéramos el sistema entero del mundo, dice el Rab, la interacción total, pues nos daríamos cuenta que todo tiene una causa y un efecto. Así pues, esto significa que para poder afectar un cambio verdadero en el mundo en general y en nuestras relaciones personales en particular, es imprescindible ascender al nivel de donde se originan los cambios. Sin embargo, vemos que no solo que la humanidad no haya ganado acceso a los secretos de la vida, sino que incluso aquellos marcos que se han establecido con una finalidad específica para el desarrollo de la sociedad, tales como la familia, la procreación y demás, están perdiendo más y más su valor. ¿A causa de qué? A causa del creciente egoísmo, tanto del hombre como de la mujer. Es decir, por el creciente deseo de recibir todo en forma personal, tanto de hombres como de mujeres. Y eso ha creado conflictos que llevan a situaciones como las que actualmente tenemos en la realidad. Sigamos leyendo. En cambio, dice el Rab, hemos creado un universo artificial para autosatisfacernos, empujándonos hacia un estado de profunda crisis en las parejas. Profundas crisis
entre las relaciones de los padres con los hijos y a todo nivel, a todo nivel. No obstante, esta crisis en la que nos encontramos, hablando ya en aquella época, tiene un propósito. Tiene el propósito de que comprendamos perfectamente bien que para poder no solo llegar a una vida feliz, sino a una vida tolerable, es necesario establecer una relación consciente con la fuerza gobernante del mundo. Esa fuerza que es la parte de la naturaleza que se oculta actualmente de nosotros. Si pudiésemos lograrlo mediante la adopción de sus leyes, es decir, equilibrándonos con la naturaleza, alcanzaríamos la felicidad absoluta. Hombres y mujeres, y uno al lado del otro, en perfecta armonía. Lograr ese famoso equilibrio es un proceso gradual, no se da de inmediato y no se da en días o en meses. Es un proceso gradual de esfuerzo sistemático del hombre y la mujer en las leyes y en los preceptos que marca la sabiduría de la Cábala. Muy sencillo. Así pues, esto nos va a dar una perfecta armonía. El punto número 2 es el último capítulo de este apartado, pero aquí no termina todo, sino que aquí se inicia y como les decía antes, cuando profundicemos más en la sabiduría de la Cábala, vamos a tomar este tema muy profundamente y vamos a entender muchas cosas del por qué suceden actualmente. Bueno, el punto número 2 se llama la guerra entre los sexos. Y pregunta el Rab, ¿hasta cuándo? Bien, primera parte. Ellos simplemente no entienden la manera de pensar de las mujeres. Ellas simplemente no comprenden sus prioridades. La verdad es muy sencilla. La raíz espiritual de los sexos es realmente distinta. El asunto es cómo establecer un camino en conjunto. Ese es el secreto verdadero. Apunta el Ram. Seguro ya han tenido la oportunidad de ver, o al menos escuchar, sobre la película que se titula What Women Want, conocida en América Latina como Lo que ellas quieren. Y en España la titulan en una cuestión o cuestionando en qué piensan las mujeres. Sin embargo, para aquellos que no saben de qué se trata, he aquí un corto resumen. Dice así: es un macho chauvinista que maltrata a las mujeres. Por accidente, recibe un día un choque eléctrico en su casa, lo cual cambia su vida completa e instantáneamente. De repente, a partir de ese momento, desarrolla en sí mismo la habilidad de escuchar los más profundos pensamientos
de todas las mujeres a su alrededor y por consiguiente empieza a familiarizarse con el sexo femenino. A propósito, aquí dice el Rabbi Akiva, un cabalista antiguo, dice, hombre y mujer, si logran la divinidad que se encuentra entre ellos, si no logran, se van a encontrar consumidos por el fuego. Sigo leyendo. Sabe espontáneamente todo lo que quieren y como resultado, este hombre que sufre ese shock eléctrico, como resultado desarrolla una sensibilidad hacia las mujeres en su vida, lo cual incrementa significativamente su popularidad. Estas se deleitan y se impresionan de este hombre tan sensible, tan inteligente, tan dulce y atento, que tan asombrosamente sabe responder a sus necesidades como si, entre comillas, hubiera leído sus pensamientos, porque las mujeres no saben que tiene esa habilidad. Esta película, que tuvo un gran éxito por todo el mundo, a propósito, toca fibras muy sensibles. La mayoría de la audiencia, hombres y mujeres en conjunto, salen de esta o salieron de esa película con una gran sensación de satisfacción. Ellos con la esperanza de sufrir un choque eléctrico similar y ellas pensando, ojalá le ocurra a mi cónyuge. ¿Por qué nos dice todo esto y por qué nos lo cuenta el rap? Todo depende del punto de vista, como subtítulo. El éxito de esta película refleja la necesidad que existe en cada uno de nosotros. ¿Quién de nosotros no ha soñado sobre un mundo en el que hombres y mujeres se entiendan uno al otro? Esta fantasía se ha tomado más y más necesaria en vista de que los hombres y las mujeres simplemente utilizan ondas opuestas de transmisión, lo cual fue comprobado por el gran éxito del libro Los hombres son de Marte y las mujeres de Venus. Numerosas encuestas, numerosos libros que se publican diariamente demuestran que los hombres simplemente no entienden a las mujeres. No tienen idea de lo que éstas requieren de su cónyuge. ¿Qué tipo de hombre buscan? ¿Qué es lo que anhelan? ¿Y qué es lo que realmente quieren en general? Y por supuesto, dice el rap, para balancear esta afirmación, diremos que las mujeres tampoco tienen una idea clara de lo que quieren sus cónyuges. No entienden su estructura emocional. No entienden las prioridades sociales y el total de sus juegos y costumbres a los que nutren fervientemente. Pero, ¿quién realmente necesita estas encuestas?
Cada uno de nosotros que lleva una vida de familia o en pareja, aunque sea la mejor relación posible, se asombra una y otra vez de la gran diferencia que existe entre nosotros, en nuestra manera de pensar y en nuestra actitud hacia la vida. Lo más asombroso, dice el Rab, es que junto a estas investigaciones y estas encuestas que se publican, siguen creciendo los índices, de desintegración en la vida familiar. Siguen y siguen pasando los años y el crecimiento es constante en todo el mundo. Esto lo escribió el Rab en 2007 y ya venía arrastrándose un proceso de crecimiento enormemente desafortunado de desintegración familiar. Y hoy, a 2021, es definitivo. El tiempo nos ha alcanzado. En aquel tiempo, escribe el Rab, lo siguiente: hay una solución, dice el maestro. Lo más curioso es el hecho que todas estas diferencias esenciales provienen de un solo cromosoma. Y se pregunta, ¿esta grande semejanza se debe solo a eso? ¿Por qué es así? ¿Acaso habrá otra raíz a todo esto? Y propone la pregunta más interesante de todas. ¿Cuál es la fórmula de alcanzar las relaciones perfectas en pareja? Incluso los estudiantes de Kabbalah nos ha costado años y mucho esfuerzo lograr contestar esta pregunta. Y son muy pocos los estudiantes de Kabbalah que lo han logrado, pero no quiere decir que esto no se pueda lograr. Ya decíamos nosotros que es un proceso gradual, de tiempo y de persistencia y de esfuerzo. Pero es esta la pregunta más importante. ¿Cuál es la fórmula de alcanzar las relaciones perfectas en pareja? Y contesta el Rab, según la sabiduría de la Kabbalah, existe tal fórmula para lograr este objetivo. Y acota, no es una fantasía o magia. Simplemente tenemos que conocer la raíz espiritual del hombre y la raíz espiritual de la mujer. Y una vez que lo hagamos, podremos elevar nuestras relaciones a un nuevo nivel. Desarrollar una conexión espiritual entre nosotros y llegar a la paz y a la tranquilidad. Y esto nos lo da la sabiduría de la Kabbalah. El sendero hacia las raíces. Primero, tenemos que percatarnos que en toda la realidad hay una sola fuerza, llamada Creador, la cual tiene un solo deseo de beneficiar y deleitar. Para realizarlo, creó una criatura, un ser creado,
un alma general que pueda recibir toda la abundancia y todo el deleite que Él, el Creador, quiso otorgar. Partimos de eso. Y ya hay tomos y tomos enteros de sabiduría de la Kabbalah respecto de esto. No es tan simple como una frase, pero es bien importante que se mantenga aquí, que aquí se comienza, empezando porque hay un creador. Bueno, según la Kabbalah, el creador, es decir, el otorgante, constituye la raíz espiritual de la base masculina de la realidad. Y entendamos esto, no quiere decir que el hombre es el creador, para nada. Simplemente que la raíz espiritual está basada en la masculinidad de la realidad. Y el deseo de esta alma general de recibir toda la abundancia va a constituir la raíz espiritual de la base femenina de la realidad. Punto. Y ya no le metas más. Porque en el momento en que le quieras meter más, vas a empezar a jerarquizar, vas a empezar a juzgar qué es bueno y qué es malo, y vas a empezar a pelear. Lo que no es peleable es solo integración y complementariedad. Punto. Y para que no juzgues y para que no catalogues y especules sobre esto, hay que callar y seguir estudiando la sabiduría de la Kabbalah para poder fincar los cimientos adecuados de esto, fincarlo con tu estudio, con perseverar en el proceso. Y más adelante lo vamos a poder sacar y revelar totalmente. Bueno, dice así, la lógica. El creador le proporciona al alma la capacidad de aprender a dar y llamar, como lo hace él, el creador. Y le da, además, la oportunidad de llegar a este grado elevado, independiente, por propia elección. Para ayudarle en esta tarea y poder llegar al disfrute total, el creador diseñó un plan especial de estudio, es decir, descender hacia nuestro mundo corporal, donde el alma se encontrará desconectada del creador y donde podrá volver a vincularse con él bajo ciertas condiciones. Así pues, dice el Rab, hablando de la situación de la realidad, la guerra de los sexos, ¿hasta cuándo? Segunda parte. En el Cantar de los Cantares, 1, en la página 15 y 16 dice, Él, cuán bella eres, amada mía, cuán bella eres. Tus ojos son dos palomas. Ella dice, cuán hermoso eres, amado mío, eres un encanto. Luego, en el Cantar de los Cantares, en el 2, en la página 2 y 3, dice, Él, como azucena entre las espinas, así es mi amada entre las mujeres. Y ella dice, como el manzano entre
los árboles del bosque, así es mi amado entre los hombres. Para decirles que el Cantar de los Cantares es una exposición cabalista, 100%, pero eso ya lo veremos después. Sigo leyendo. Para enseñarle al alma, dice el Rab, sobre la conexión entre la entrega y la recepción, es decir, entre el creador y el creado, él dividió el alma en dos mitades separadas y distintas, femenina y masculina. Luego disgregó estas dos mitades en miles de millones de fragmentos que se van vistiendo, obviamente, en hombres y en mujeres de nuestro mundo, en cada generación. La mitad masculina del alma general es la raíz del alma individual de los hombres y la femenina es la del alma de las mujeres. Punto. Raíces espirituales diferentes. Nuestra distinta raíz espiritual, por lo tanto, es la que dicta la gran diferencia que existe entre hombres y mujeres en este mundo en el que vivimos y que se expresa en la estructura de nuestros cuerpos. Se expresa también en nuestro sistema emocional y, por supuesto, en nuestra actitud hacia la vida y demás cosas, dice el Rab. En otras palabras, pertenecemos, hombres y mujeres, a dos sistemas espirituales separados. En este mundo, sistemas espirituales. No quiere decir que el hombre es el espiritual y la mujer no es espiritual o viceversa. No es así. Los dos pertenecemos a sistemas espirituales, pero separados en este mundo. Por lo que mientras nos concentremos, en remediar la falta de entendimiento entre nosotros y, por supuesto, cerrar la brecha entre nosotros en el plano de este mundo, únicamente no tendremos éxito. Punto. Simplemente continuaremos chocando contra la pared que nos ha estado separando por varios milenios. Entonces, ¿cuál es la solución? Dicta el maestro. Aprender a conectarnos. Punto. Aprender a conectarnos. No solo a desear conectarnos. No. Hay que aprender el sistema de saber conectarnos. Porque normalmente se dice, oye, qué buen deseo conectarnos. Sí, pero si no sabemos cómo conectarnos, pues solamente se va a quedar en deseo. Y es aquí donde entra la sabiduría de la Kabbalah. Nos dice cómo conectarnos. Así pues, dice el Rab, la sabiduría de la Kabbalah proporciona tanto al hombre como a la mujer un punto común de contacto, una base para trabajar de manera recíproca y con una conexión verdadera entre sí en su camino hacia la perfecta relación. Y nos dice la sabiduría de la Kabbalah que la única manera
la única manera de llegar a una unión armoniosa es la de formar una relación entre nosotros basada en la relación que existe entre aquella alma general de los creados y el creador otorgante. Si tomamos la relación espiritual y la aplicamos a la raíz o la aplicamos a la relación del hombre y la mujer, va a darnos como resultado el éxito de una perfecta relación y de un perfecto contacto. No está exagerando el maestro. Simplemente hay que seguir el sistema y el método que nos da la sabiduría de la Kabbalah y persistir. Porque, como les decíamos, es un proceso gradual. En este punto, dice el Rab, justamente nos ayudan las diferencias entre nosotros, entre el deseo de dar y el de recibir. Y nos ayudan a alcanzar nuestro destino. De eso se trata la complementariedad. A partir de las diferencias se hace el complemento correcto, según la raíz espiritual de cada criatura. Y entonces alcanzamos el destino de la correcta conexión. Y abunda el Rab. Esto se explica de la manera siguiente. En la espiritualidad, el elemento más importante que propulsa el desarrollo espiritual es el deseo. Sin tenerlo previamente, pues el Creador no podrá impartir la abundancia que ha preparado para el alma. Entonces, necesitamos el deseo por alcanzar al Creador, evidentemente. Si no tienes ese deseo, pues te vas a preocupar por otras cosas. En la sabiduría de la Kabbalah, el deseo por alcanzar al Creador es un aspecto vital y de inicio. Una vez que exista la necesidad de llenarse de dicha abundancia en el alma, pues es como si ésta abriera de pronto un grifo invisible, permitiendo el flujo ilimitado de plenitud por todas partes. El único desafío de este proceso es que la parte masculina del alma, es decir, el otorgante, necesita de alguien que lo empuje a actuar. Y es aquí donde la complementariedad de facto se da. Se trata de una interdependencia. Dice el Rab. Veamos cómo lo desarrolla. Para esto existe la parte femenina del alma. Su rol, su papel, su actividad es despertar el deseo de la parte masculina. ¿Para qué? Pues para que quiera avanzar hacia el Creador y llenarse del deleite que Él desea otorgar. Y esta es la única manera en la que ambas partes se unen en una sola estructura espiritual, en la que
se complementan uno al otro y por lo tanto se llenan ambos de la luz. Y dice el Rab, ¿dónde figuramos nosotros en este bello cuadro? Bueno, resulta que en nuestro mundo el hombre tampoco puede avanzar sin la mujer. Y la mujer no puede llenarse de la luz del Creador sin el hombre. Así de simple. Ambos son similares en ello. Independientes, interdependientes y absolutamente complementarios. Punto. Juntos hacia la meta espiritual. La Kabbalah nos revela que una pareja que trabaja en conjunto para alcanzar la espiritualidad forma entre sí una relación de otro tipo de nivel, una relación espiritual. Ambos se elevan por encima de cualquier conflicto que exista entre ellos, es decir, cualquier conflicto a nivel corporal que pueda existir, ya que tienen un objetivo más elevado que llena sus vidas de significado. Una pareja que se une para alcanzar una meta más elevada, pues crea mutuamente o mutuamente una nueva vasija espiritual que no existía en la realidad. Y esta nueva vasija o este nuevo deseo que surge de ambos y que resulta de este proceso que no es ni masculino ni femenino, sino es una nueva especie de vasija, una nueva especie de deseo que los complementa a los dos. Y es ahí donde se hace posible recibir la abundancia superior. Y entonces, una vida eterna que no es posible alcanzar por separado. Entonces, cuestiona el Raf. ¿Cómo podemos hacer que él, el hombre, que él la entienda a ella? ¿Y cómo podemos hacerle para que ella entienda a él? ¿Cómo aprendemos a ser realmente atentos y amar de verdad? Según la Kabbalah, según la sabiduría de la Kabbalah, esto es posible o se hace posible cuando nos dedicamos conjuntamente al desarrollo espiritual, cuando estamos juntos en el camino espiritual. Ese proceso gradual de alcanzar al Creador. Ese proceso donde principia con el deseo por el Creador. Ese principio donde es el hombre empujado por la fuerza de la mujer a más y más y más persistencia para alcanzar al Creador. Y en una dinámica importantísima dentro de esto, de que el hombre done, dé, otorgue siempre a la mujer. Y la mujer sepa, y subrayo, sepa
recibir lo que viene de la dinámica de ambos. Pero todo es un proceso gradual espiritual. Y así pues, dice el Rab, una pareja que está consciente del hecho que el desarrollo espiritual es el mejor regalo que puede dar uno al otro y en consecuencia actúa constantemente para alcanzarlo, es la más feliz del mundo. Porque la conexión entre ellos se basa y contiene un significado verdadero, a través del cual se embarcan unidos en el camino hacia la felicidad. Es un camino de desarrollo espiritual que te da paz y te da tranquilidad y dinamiza las relaciones venturosamente entre el hombre y la mujer. Este tema lo vamos a profundizar muchísimo cuando entremos a la Kabbalah. Pero hoy se presenta y se pone aquí sobre la mesa y nos alista para seguir persistiendo en la sabiduría de la Kabbalah. Bueno, con esto terminamos este apartado que el Rab manejó aquí, que es muy chico, pero no es para nada menos importante. La próxima vez vamos a entrar al último tema o al último apartado, creo, que el Rab trabaja aquí, que se llama temas selectos. Sería el número 7. Entonces, aquí, si no me equivoco, es el penúltimo antes de entrar al apartado número 8, que es una explicación sobre el libro del Zohar. Pero en este de temas selectos es ya digamos, entre comillas, aventarse un clavado al proceso de la sabiduría de la Kabbalah. Es decir, empezar a tocar temas y conceptos específicos ya de la sabiduría de la Kabbalah para empezar a familiarizarse con este asunto de la sabiduría. Luego entonces poder captar y revelar perfectamente bien lo que el libro del Zohar, que es un libro 100% cabalista y es el libro cabalista por excelencia, nos tiene que revelar. Pero esto, nuevamente les digo, es un proceso gradual y es un proceso que contiene 3 columnas principalmente. Tiene un maestro, que lo tenemos en esta generación, tiene unos libros auténticos que solamente hablarán de la Kabbalah en forma original. No vas a encontrar la Kabbalah como en otros lados. Aquí esta Kabbalah es la que se formó desde Babilonia y se ha conservado el concepto. Y por supuesto, tienes el apoyo de los amigos. Y les llamamos amigos a aquellos que tienen el mismo deseo que tú y nos juntamos para estudiar. Y nos juntamos para practicar las reglas y los preceptos que la Kabbalah nos va a empezar a mencionar aquí. Estos son los temas selectos, un brochazo, una pincelada, porque quien empieza a ya formalmente el camino espiritual, ya entonces
tomaremos otros libros que son propios de la sabiduría de la Kabbalah y los empezaremos a estudiar. Y acabaremos con el Zohar. Bueno, pero esto será la próxima vez que nos veamos. Muchas gracias y buenas noches. Hasta luego. Buenas noches, amigos. Gracias.